esta tarde el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo madurista ordenó allanar la inmunidad parlamentaria a 3 diputados de la Asamblea Nacional: Juan Pablo García, José Guerra y Tomás Guanipa. A esta hora, la constituyente oficialista lo debate. Luis Alejandro Laya tiene reacciones en Caracas, en Venezuela, en relación tanto a la advertencia del presidente Guaidó como a lo que ha venido ocurriendo el día de hoy. Luis. Hola, buenas tardes. Como una aberración jurídica calificó la fracción 16 de julio y el Partido 20 de Venezuela la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de allanar la inmunidad parlamentaria a los diputados Juan Pablo García, Tomás Guanipa y José Guerra. Señalan que el primero de ellos se le acusa de delitos comunes por haber solicitado investigaciones por casos de corrupción, entre otras a Raúl Gorrín, y también a actos referidos a la empresa petrolera venezolana. También han señalado que esto es un nuevo ataque en contra de la Asamblea Nacional, a la cual buscan rebanar por partes. Sigue siendo el ardid, la estratagema de ir rebanando pieza por pieza a las figuras que integran este Parlamento venezolano en una desquiciada actitud frente al repudio de más del 90% de los venezolanos y de la inmensa mayoría de los países del planeta. Por su parte, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, rechazaba más temprano las amenazas por parte de la Asamblea Nacional. Indicaba que ninguna de estas decisiones de este poder de Nicolás Maduro sería utilizada para resolver la crisis de los venezolanos, sino para perseguir diputados. No va a resolver el problema de este país cualquiera de las amenazas que están haciendo. La ANC durante 2 años lo que ha hecho es generar más inflación, más represión, más persecución, un país destrozado y más pobre. Hoy ese régimen, ese modelo es el que es el culpable de cada una de las cosas que nos están pasando en el país. Mientras tanto, María Corina Machado, líder de 20 Venezuela, señala que todas estas acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro demuestran el miedo y también que no se puede negociar con un régimen que intenta perseguir a todos a quienes se le opone. Señala, se debe acabar inmediatamente con el mecanismo de Oslo y también solicitar a la comunidad internacional una fuerza que libere a Venezuela. La vía es cerrar aquellas operaciones, maniobras y mecanismos que, lejos de agregar fuerza y presión, sirven de dilución a lo acumulado. Es decir, cerrar definitivamente espacios como el falso diálogo de Barbados y de Noruega, y por supuesto de cualquier ofrecimiento burdo, falso, farsante de un proceso electoral que no va a tener lugar en condiciones competitivas mientras el régimen esté en el poder. También desde el Partido Primero Justicia han rechazado los allanamientos de la inmunidad parlamentaria. Los diputados Tomás Guanipa y José Guerra han señalado esto es una nueva persecución por criticar las cosas que se hacen mal en Venezuela y también por ponerle nombre a los culpables. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro, por la información. Quiero saludar, en nuestros estudios nos acompaña Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia, y uno de los diputados a quien le fue allanada la inmunidad parlamentaria. Tomás, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Dana, por esta oportunidad y saludo a todas las personas que nos ven hasta ahora. Bueno, a rebanadas creo que han ido cercenando, como bien lo decía María Corina, la Asamblea Nacional. Es decir, esa es una realidad. Sí, efectivamente, ellos han tenido la intención, no la han cerrado abiertamente, pero le van quitando la posibilidad de que los diputados que fuimos electos legítimamente y que representamos el único poder legítimo del país podamos ejercer nuestras funciones libremente a través de la persecución y la represión de un régimen que se ha cobrado vidas humanas, como lo que pasó hace casi un año con Fernando Albán cuando lo lanzaron del 10º piso del SEBIN, o que ha quitado la libertad y ha puesto preso a diputados como Juan Requesén, que hace pocos días cumplió 1 año detenido, o el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, que tiene varios días ya, semanas, meses, secuestrado por el régimen. Es toda una iniciativa del gobierno de quitarle la posibilidad a la Asamblea Nacional de ejercer su función, pero se olvidan que nosotros no fuimos electos 112 diputados, sino que somos 224, porque cada quien tiene su suplente y la Asamblea
se ha mantenido en pie de lucha y está buscando nuevas formas para poder seguir funcionando a pesar de las restricciones que hemos tenido. Y hay que llamar la atención además que han habido diputados del oficialismo que se han apartado de su fila y se han integrado a la Asamblea Nacional, con lo cual el funcionamiento de la Asamblea Nacional no ha sido impedido aún, a pesar de toda la represión que ha habido contra quienes pensamos distinto. Y yo creo que lo de hoy, Dania, es un refrito de una actuación persistente del gobierno, pero que demuestra también que están muy acorralados, que tienen mucho miedo a lo que puede ocurrir con todo el cerco nacional e internacional que se le está poniendo al régimen, que no es lo mismo que al pueblo venezolano. Yo creo que la gran sanción que ha recibido el pueblo venezolano es el régimen de Nicolás Maduro y es el gran sufrimiento que hemos tenido de ver cómo el país ha sido destruido por una gestión absolutamente arbitraria que no tiene ningún tipo de planeación económica ni de sustento ideológico, sino que más bien es como una especie de botín que se han querido robar quienes están en el poder. Y yo creo que al final lo que está ocurriendo es que este régimen reacciona de esta forma, pero no va a poder evitar que el pueblo venezolano se mantenga en pie de lucha, porque lo que no han podido hacer es quitarle esa fuerza de lucha, de persistencia, de perseverancia que hemos tenido los venezolanos para poder salir de este régimen. Tomás, pero cuando hablamos o cuando se nos dice el régimen está acorralado, el régimen tiene miedo, el régimen está desesperado, el régimen está nervioso, evidentemente hay una reacción por parte del régimen ante las medidas que han venido tomando Estados Unidos, Canadá, pero están allí y tienen el poder en la mano, sí, y lo ejercen y acosan y allanan inmunidades parlamentarias. Y finalmente, ¿no es esto un poco ir quebrando esa ejecución opositora que medianamente se había logrado? Mira, pero es que ellos tienen tiempo. Desde que nosotros ganamos la Asamblea Nacional, ellos han intentado quitarnos la posibilidad de poder hacer nuestras funciones y han ido quitando prerrogativas, le han ido quitando atribuciones a la Asamblea Nacional. Y sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que la Asamblea Nacional ha seguido funcionando, sigue siendo reconocida nacional e internacionalmente como el único órgano legítimo, y a partir de este año ha cogido con mucho más bríos un nuevo aire de lucha en el país, desde la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional. Y yo creo que desde ese inicio, desde esa etapa que se empezó el 5 de enero de este año, son muchas las cosas que se han hecho. Fíjate que se decía, por ejemplo, Idania, que en Venezuela ya no había quien marchara porque la gente había salido del país. Quienes habían estado luchando en el año 2018, en el 2017, pues se habían ido del país. Y fíjate lo que pasó a principios de este año. Las movilizaciones fueron tan grandes como nunca antes habíamos visto, porque la gran mayoría de los venezolanos que siguen dentro de Venezuela tienen un espíritu de lucha muy claro. Y yo lo que percibo es que al final el gobierno se está quedando sin cartas para jugar. Y entonces repite cosas que ya ha hecho y que al final no debilitan a la Asamblea Nacional. Porque yo creo que hay que tener un profundo respeto, en mi caso particular lo tengo, y una gran admiración por los diputados que están dando la cara en Venezuela y que a pesar del amedrentamiento, de la persecución y de la represión, siguen actuando para cercar al gobierno. Y yo creo que este es un gobierno que está totalmente acorralado. Que se mantiene en el poder, efectivamente, pero que es absolutamente momentáneo. Yo no tengo la menor duda de que nosotros estamos con las acciones que se están tomando internacional y nacionalmente, llegando a un punto en el cual tiene que haber un quiebre, tiene que haber la salida del gobierno, y por eso estamos jugando en todos los tableros para poder lograr que haya ese quiebre de la dictadura y podamos abrir las puertas de la democracia y la libertad en Venezuela. Hoy, en horas de la mañana, se corrió la información, todos creo que estábamos preparados para una convocatoria a elecciones para la Asamblea Nacional, un adelanto de elecciones que plantearía el régimen, o el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados que conforman esa asamblea. Diosdado Cabello empezó a sesionar la Asamblea Constituyente ilegítima para muchos, y Diosdado Cabello se refirió a esto. Quiero pedirle a nuestro equipo de producción que comparta con nosotros parte de lo que decía Diosdado Cabello en esta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Lo tenemos? Por favor. Y entonces vienen las especulaciones, no, que se van a reunir porque y sale Juanito Alimaña diciendo que es que van a perseguir, van a eliminar ¿cómo se llama
Si usted eliminado ella, sí, le para, eso no funciona, no hacen quórum, aprueban cosas entre ellos y no la cumplen, ni siquiera entre ellos mismos. ¿Nos van a echar la culpa a nosotros? No. Y se van de vacaciones ya ahorita. ¿Qué día es hoy? Mañana se van de vacaciones. Le voy a echar un pajazo. No se vayan de vacaciones porque los vamos a hacer la vida imposible en estos 30 días que estén de vacaciones. Miren, como dijo por ahí un señor que es medio loco, que es psicólogo, no sé qué cosa. Los chavistas hacemos lo que decimos. ¿Se van de vacaciones? No, absolutamente. Mira, una de las cosas importantes que hay que destacar de la labor de los diputados en Venezuela es que a pesar de que no reciben sueldo, no recibimos sueldos desde hace 4 años y que viajar por el país es casi imposible porque hasta nos eliminan la posibilidad de viajar en líneas privadas. Estamos permanentemente en nuestros circuitos, en nuestros estados, recorriendo, haciendo asambleas, hablando con la gente y estos son 3 meses, 30 días para más bien activarnos con mucha más fuerza en asambleas de ciudadanos y en organización popular para la presión nacional que tiene que ejercerse. Y la Asamblea Nacional va a seguir funcionando con su comisión delegada porque es un tema constitucional. El mes de agosto le toca a la comisión delegada actuar en sustitución de la plenaria y la plenaria, pues todos los diputados profundizan su trabajo de calle, que yo creo que es muy importante para esta nueva etapa que tenemos que tener de lucha nacional, que yo creo que además es una lucha sostenida que se está teniendo, no solamente con las movilizaciones que está haciendo el presidente Juan Guaidó, sino también con la lucha popular que se está haciendo desde sindicatos y desde trabajadores para presionar un cambio en Venezuela, porque, y Dania, lo que estamos viviendo los venezolanos es algo que no se le puede desear a nadie. Es un sufrimiento muy grande que tiene que terminar en el menor tiempo posible y que tiene que tenernos a nosotros con un espíritu de lucha que no se pueda doblegar de ninguna forma. Haga lo que haga Nicolás Maduro, haga lo que haga la constituyente ilegítima, hagan lo que hagan, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir luchando y no vamos a descansar hasta que salgan del poder y podamos recobrar la democracia, la libertad y la paz en Venezuela. Tomás, diputado, ¿usted no cree que el pueblo venezolano está cansado? Digo esto cuando hablamos de las movilizaciones. Sí, hay gente que acompaña al presidente interino, pero también hay cansancio, hay desesperanza quizás ante la tragedia cotidiana de cada quien, porque es una tragedia. Mira, yo creo que lo que hay también es un tema muy grave de sobrevivencia del venezolano. El venezolano tiene que sobrevivir. Si tú vives en Maracaibo, pues tienes 12, 14 horas sin luz. Si vives en cualquier parte del país, tienes que hacerte colas de 9, 10 horas para poder echar gasolina. Si tienes que alimentar a tus hijos, tienes que pagar en dólares porque la economía está totalmente dolarizada, menos los ingresos de los venezolanos. Y en ese sentido, pues yo creo que hay una lucha de sobrevivencia del venezolano que por supuesto puede causar fatiga, puede causar en algunos momentos frustración, porque la expectativa era lograr un cambio en el primer semestre de este año, pero hay que recordar lo que hemos avanzado y cómo estábamos el año pasado, y hay que persistir en la lucha porque al final tenemos no solamente el derecho, sino la obligación con nuestros hijos de darle un país distinto y un país libre. Y yo siento que en este momento, cuando el gobierno tiene la mayor presión que haya recibido durante estos 20 años, nosotros no podemos aflojar. Tenemos que profundizar la lucha, tenemos que profundizar nuestro espíritu de combate para lograr un cambio y tenemos que entender que esto nos está costando mucho y que está costando mucho sufrimiento, pero que al final lo vamos a lograr y vamos a sentir el orgullo de los venezolanos de poder rescatar nuestra patria y de ver llegar a millones de venezolanos que se han tenido que ir para que juntos podamos reconstruir un país que debe ser el mejor país de Latinoamérica. Un golpe de Estado. ¿Cuál tendría que hacer, Tomás, la reacción de la comunidad internacional si esto llegara a ocurrir? Yo creo que profundizar el cerco que tiene que existir en el mundo entero contra un régimen que claramente es la dictadura, la peor dictadura que estamos viviendo en épocas modernas en todo el hemisferio. Creo que la gente, ningún país puede quedarse tranquilo frente a lo que está pasando, porque lo que está pasando en Venezuela puede repetirse en otras partes. El fantasma del populismo, del autoritarismo está vivo en muchas democracias del continente y Venezuela es un muy mal ejemplo, pero además la migración masiva que está existiendo en este momento en varios países de América Latina de venezolanos que tienen que irse convierte el problema de Venezuela en un problema regional. Por lo tanto, creo que la reacción tiene que ser contundente y tiene que ser cercar cada vez más a este gobierno hasta que logremos que con la presión nacional y la presión internacional haya el quiebre necesario para abrir las puertas a la democracia y a la paz, a la justicia y al progreso que nos ha quitado este gobierno.
Tomás Guanipa, diputado por Primero Justicia, a quien se le ha allanado la inmunidad parlamentaria el día de hoy. Tomás, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Dania, por siempre estar pendiente de Venezuela. Por supuesto, y así vamos a seguir.